Iniciamos otro capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Patricio Peralta. Bienvenidos. Los colores y la música se han tomado las calles de varias ciudades del planeta. Este mes, las marchas por el orgullo LGBT se han desplegado para celebrar los avances alcanzados. Pero también es una protesta para denunciar los retrocesos que amenazan sus vidas. ¿Cuál es el origen de estas marchas y cuánto tiempo tuvo que pasar para que la homosexualidad dejara de ser un crimen en tantas partes del mundo? En France 24 te lo contamos. Para la década de 1960, este tipo de escenas se repetían en muchos países. La represión policial, abusos y tortura. Esta violencia, como ocurría a diario, llegó la madrugada del 28 de junio de 1969 al bar Stonewall Inn en Nueva York. Pero los clientes, sobre todo mujeres trans, trabajadoras sexuales y afroamericanas, decidieron rebelarse, desencadenando así protestas por varios días. Aunque las noches siguientes la policía reprimió con más fuerza, ese día marcó un punto de inflexión en el movimiento por la igualdad. Este acontecimiento no derivó en una abolición inmediata de las leyes que criminalizaban la homosexualidad en Estados Unidos, pero sí fue el origen de una resistencia mucho más fuerte y organizada. La primera marcha del orgullo gay se celebró en 1970, un año después de los disturbios que dio inicio a una tradición global de protestas. Aunque las mujeres afrodescendientes, latinas y trans eran relegadas a un segundo plano, personajes como Marsha P. Jones y Sylvia Rivera, mujeres trans trabajadoras sexuales, cuestionaron en esos años su exclusión. Fui golpeada, tuve mi nariz rota, fui encarcelada en prisión. Perdí mi trabajo, perdí mi apartamento por la liberación gay. ¿Y ustedes me tratan de esta manera? ¿Qué les pasa? Yo creo en el poder gay, yo creo en luchar por nuestros derechos. La lucha de cientos de personas y organizaciones en cada país se centró primero en la despenalización de la homosexualidad. Un trabajo que lo defendieron no solo en las calles y en las plazas, también ante tribunales y ante los congresos de cada país. Aunque en algunos países como Indonesia, Costa de Marfil o Burkina Faso, las relaciones entre personas del mismo sexo nunca estuvieron criminalizadas por una ley, en el resto del mapa se veía así. La primera despenalización de un estado fue en Francia, tras la Revolución Francesa en 1790. Con ella, varias de sus colonias también dejaron de considerarlo un delito. Para el siglo XIX, Países Bajos en Europa, Brasil en Latinoamérica o Filipinas en Asia marcaban el avance de esta lucha. Para la primera mitad del siglo XX, más de 20 países como Suiza, Argentina, Jordania y Taiwán despenalizaron la homosexualidad. En la segunda mitad del siglo es cuando más países se suman a esta lista. Ya en el siglo XXI, otra veintena de países lo hicieron. Sin embargo, más de 60 países aún criminalizan la diversidad sexual y en casos como Arabia Saudita o Yemen, se pagan con la muerte. La manera en que se entiende la homosexualidad en el mundo ha evolucionado, desde el pecado, el delito, hasta ser considerada una enfermedad, por las que eran sometidos a tratamientos médicos, cirugías y evaluaciones psiquiátricas forzadas. Las mal llamadas terapias de conversión, que en realidad eran procesos de tortura con supuesto aval científico. Estos procesos eran la regla. Ser gay, lesbiana, bisexual o transexual era un diagnóstico. Estudios sesgados por la moralidad llevaron a que en 1952 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, utilizado como referente universal, incluyó la homosexualidad en su manual diagnóstico de trastornos mentales. Para 1968 la reclasificó como una desviación sexual. Una década después, por presión del movimiento LGBT, el consejo de esta asociación retiró la homosexualidad de su manual el 15 de diciembre de 1973. Sin embargo, no fue hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Pese a los avances, las personas de la población LGBTIQ+ aún se ven forzadas a estos procedimientos. Ese es el temor que renace en Perú por el decreto supremo que incluye la transexualidad y la identidad de género como trastornos mentales. Desde Lima, Yana Camacho nos explicó que esta decisión es una regresión de sus derechos. Con este decreto supremo no es una acción aislada,
es como parte de, pareciera un plan, porque en diferentes partes del Estado, el gobierno peruano se nos ha intentado o se nos viene intentando invisibilizar, ¿no? RENIEC apela a los procesos de cambio de nombre, el defensor del pueblo considera que somos deformidades de la naturaleza, tenemos jueces homofóbicos, transfóbicos. Otro de los puntos más fuertes de la lucha del movimiento LGBT ha sido el matrimonio igualitario, que se ha concretado en la mayoría de los países, sobre todo de América y Europa. Su conquista más reciente fue en Tailandia, primer país del sudeste asiático en legalizarlo. 55 años después de los disturbios de Stonewall y 33 años después de que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, los ecos de esta resistencia siguen resonando cada año. Es la historia de una comunidad que se niega a ser silenciada, pese a los retrocesos legales que se han registrado en varios países y que han derivado en una mayor represión contra la comunidad LGBTIQ+. Aquí concluimos. Sigan conectados con más historias en France 24 y france24.com.